con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la insuficiencia suprarrenal aguda. Quiero dedicar esta conferencia a los residentes de emergenciología del Hospital José María Cabral Ibáez y también a los residentes de terapia intensiva y medicina crítica del Hospital José María Cabral Ibáez. Durante el desarrollo embrionario, la glándula suprarrenal va a recibir células tanto del mesodermo como del ectodermo. La corteza representa la porción mesodérmica de la glándula suprarrenal, recibiendo células del mesotelio. La primera migración de células mesoteliales hacia la corteza suprarrenal va a estar formada por células grandes y también acidófilas, que es lo que se conoce como la corteza fetal, mientras que la médula es la porción ectodérmica, recibiendo células de la cresta neural. El desarrollo embrionario de la glándula suprarrenal inicia a partir de la quinta semana, donde ocurre la primera migración de las células mesoteliales hacia la corteza. Ya luego ocurre una segunda migración de células mesoteliales hacia la corteza, con estas células con características diferentes a las de la primera migración. Estas células terminan rodeando las primeras células de la corteza y forman la corteza adulta. La producción hormonal de la corteza fetal es importante porque ayuda a mantener la placenta y también ayuda a mantener el embarazo. Pero ya luego del nacimiento, esta corteza fetal involuciona rápidamente. Ya la corteza definitiva, formada por la segunda migración de células mesoteliales, va a estar formada por células productoras de esteroides. En el segundo trimestre ya secretan la dihidropiandrosterona. La corteza definitiva secreta principalmente el cortisol, la aldosterona y los andrógenos. Las glándulas suprarrenales se localizan en la cara superomedial de los riñones y van a estar rodeadas por la fascia renal. La glándula suprarrenal derecha va a tener una forma piramidal, se va a encontrar anterior al diafragma, limita anteromedialmente con la vena cava inferior y anterolateralmente con el hígado. Mientras que la glándula izquierda es de forma semilunar, se relaciona con el vaso, con el hígado, con el páncreas y con el pilar izquierdo del diafragma. En cuanto a sus dimensiones, la glándula suprarrenal va a tener un peso de 3 a 5 gramos, va a tener un tamaño de 40 a 60 milímetros de longitud, de 20 a 30 milímetros de ancho y de 2 a 8 milímetros de grosor. En cuanto a la vascularización, esta va a recibir una irrigación abundante por las arterias suprarrenales superiores. Las arterias suprarrenales superiores son rama de la arteria frénica inferior. También recibe irrigación de las arterias suprarrenales medias, las cuales van a ser rama de la aorta abdominal, y de las arterias suprarrenales inferiores, rama de la arteria renal. El drenaje va a estar dado por la vena suprarrenal derecha, la cual drena directamente en la vena cava inferior, por la vena suprarrenal izquierda, la cual drena en la vena renal izquierda, y los vasos linfáticos suprarrenales drenan hacia los nódulos linfáticos lumbares. La médula suprarrenal representa un 20% de la glándula, recibe estimulación del sistema nervioso central y se encarga de la producción de adrenalina y noradrenalina, y también produce somatostatina y sustancia P. La corteza suprarrenal va a estar formada por 3 zonas, que son la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular, las cuales tienen características diferentes y también se encargan de producir y secretar sustancias diferentes. La zona glomerular va a estar formada por capas de células delgadas, representan un 15% de la corteza. Esta zona tiene una hormona llamada aldosterona sintetasa, la cual se encarga de la síntesis de aldosterona, y esta zona va a ser estimulada por la angiotensina 2. Además de la angiotensina 2, esta zona puede ser estimulada cuando hay un aumento del potasio sérico, también puede ser estimulada por la adrenocorticotropina y también por la disminución del sodio. La zona fascicular es la capa media y es la capa más ancha, representa el 75% de la corteza y se encarga de la producción de los glucocorticoides como el cortisol y la corticosterona. El cortisol sérico va a tener un rango de 10 a 40 microgramos por decilitro. También produce, pero en menos cantidades, andrógenos y estrógenos suprarrenales, y esta zona es estimulada por el eje hipotálamo hipofisiario.
La zona reticular es la capa más profunda y esta se encarga de producir los andrógenos suprarrenales como la dihidropiandrosterona y la androstenediona. También produce, aunque en menos cantidades, estrógenos y glucocorticoides. La síntesis de aldosterona, cortisol y andrógeno se produce en las mitocondrias y en el retículo endoplásmico, y en cada fase de este desarrollo actúan sistemas enzimáticos específicos. Entre los mineralocorticoides tenemos la aldosterona, la cual es muy potente y supone casi el 90% de toda la actividad mineralocorticoide. También tenemos la desoxicorticosterona. Esta tiene mucho menor potencia que la aldosterona, aunque se secreta en cantidades mínimas. También tenemos la corticosterona, la cual tiene una ligera actividad mineralocorticoide. También tenemos el 9-alfa-fluorocortisol, el cual es sintético y es algo más potente que la aldosterona. Y también tenemos la cortisona, la cual tiene una mínima actividad mineralocorticoide. Entre los glucocorticoides tenemos el cortisol. Este es un glucocorticoide muy potente y es el responsable de casi el 95% de toda la actividad glucocorticoide. Tenemos la corticosterona, proporciona el 4% de la actividad glucocorticoide total, pero es mucho menos potente que el cortisol. Tenemos la cortisona, que es casi tan potente como el cortisol. En los sintéticos tenemos la prednisona, la cual es 4 veces más potente que el cortisol, la metilprednisolona, la cual es 5 veces más potente que el cortisol, y la dexametasona sintética, la cual es 40 veces más potente que el cortisol. Del 90 al 95% de las hormonas corticosuprarrenales se van a unir a las proteínas plasmáticas. Dentro de estas globulinas plasmáticas tenemos la globulina fijadora del cortisol o transcortina y también tenemos la albúmina. El 90% del cortisol se une a proteína plasmática, por ende el cortisol va a tener una semivida prolongada de 60 a 90 días. La aldosterona, solo el 60% se une a proteína plasmática, por lo cual va a tener una sobrevida de 20 minutos. Y el transporte de estas hormonas córtico-suprarrenales se realiza mayormente en el compartimiento del líquido extracelular. La unión del cortisol a proteína plasmática va a servir como reservorio. Cuando el paciente se encuentra ante una situación de estrés, se puede liberar gran cantidad de cortisol desde las proteínas plasmáticas para tratar de dar respuesta a esta situación de estrés. La actividad mineralocorticoide de la aldosterona es alrededor de 3000 veces mayor que la del cortisol, pero la concentración plasmática del cortisol es casi 2000 veces superior a la de la aldosterona. Durante el ciclo circadiano, la producción pico de cortisol es alrededor de las 7 a 8 de la mañana. Los glucocorticoides participan en el mantenimiento de la homeostasis. Tienen función metabólica participando en la gluconeogénesis, en la proteólisis, en el aumento de ácidos grasos libres y en el aumento de la resistencia periférica a la insulina. Tienen actividad cardiovascular participando en la regulación del tono vascular y la contractilidad miocárdica. Tienen función inmunológica produciendo linfopenia, eosinopenia, neutrofilia. Disminuyen la síntesis de inmunoglobulinas, citoquinas e histaminas. También participan en la función renal, actuando sobre los receptores mineralocorticoides, reteniendo sodio y excretando potasio. Y también tiene actividad gastrointestinal, aumentando el peristaltismo. La crisis adrenal es una urgencia médica, la cual precisa un tratamiento médico urgente. Se caracteriza por un fracaso súbito y global de la corteza suprarrenal con incapacidad para producir los esteroides necesarios para el metabolismo. La insuficiencia suprarrenal la vamos a dividir en insuficiencia suprarrenal primaria, insuficiencia suprarrenal secundaria e insuficiencia suprarrenal terciaria. La insuficiencia renal primaria se produce por una injuria intrínseca de la corteza suprarrenal, produciendo un déficit de mineralocorticoides y de glucocorticoides. El 70% de la etiología de la insuficiencia suprarrenal primaria va a ser inmune, mientras que un 30% se produce por diversas etiologías como son el cáncer, la amiloidosis, el síndrome antifosfolipídico, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida e infecciones. En la insuficiencia suprarrenal primaria vamos a tener una tríada cortical característica. Aquí vamos a tener atrofia, inflamación y necrosis de la corteza suprarrenal. En la insuficiencia suprarrenal secundaria vamos a tener una patología hipofisiaria que afecta la secreción de corticotropina y de esta forma disminuye la respuesta suprarrenal.
Entre la etiología de la insuficiencia suprarrenal secundaria tenemos los tumores como el craneofaringioma y los adenomas, también los infartos como el caso de la enfermedad de Sheehan y los traumas. También tenemos la enfermedad granulomatosa como es el caso de la tuberculosis y la sarcoidosis. También tenemos la hipofisectomía y también tenemos la disfunción por radiación o por intervención quirúrgica. Entonces, en la insuficiencia suprarrenal primaria vamos a tener una disminución del cortisol por la injuria en la corteza suprarrenal. Esta disminución del cortisol sérico provoca una estimulación de la hipófisis para la producción de adrenocorticotropina, mientras que en la insuficiencia suprarrenal secundaria vamos a tener una disminución del cortisol y también vamos a tener una disminución de la hormona adrenocorticotrópica debido a que la lesión se produce en la hipófisis. En la insuficiencia suprarrenal terciaria vamos a tener una lesión hipotalámica, por tanto vamos a tener una alteración en la síntesis de la hormona liberadora de corticotropina. Aquí vamos a tener una supresión aguda de glucocorticoides exógenos y en este caso los pacientes no son capaces de aumentar la secreción de corticoides ante situaciones de estrés. En el escenario clínico vamos a ver diferentes tipos de pacientes, como son los pacientes con una insuficiencia adrenal crónica conocida. En estos la crisis se produce por una interrupción súbita del tratamiento hormonal sustitutivo y aquí vamos a ver que no hay un aumento hormonal durante el estrés agudo. Vamos a tener un paciente con una insuficiencia adrenal crónica desconocida. En este caso, la crisis se activa por una situación de estrés. Y tenemos aquellos pacientes sin insuficiencia adrenal previa. En estos pacientes la crisis se produce por una destrucción súbita completa de la glándula, como es el caso de los pacientes con sepsis meningocócica o con hemorragia adrenal bilateral, y también en el infarto súbito de la hipófisis. En cuanto a la clínica característica de la insuficiencia adrenal, vamos a tener la pérdida de peso, la postración profunda, la anorexia, la náusea y los vómitos en un 47% y también vamos a tener la deshidratación. También vamos a tener hipotensión arterial y shock distributivo en un 90% de los casos. Esto debido a un déficit brusco de mineralocorticoides y poca respuesta a las catecolaminas y a la angiotensina 2. También vamos a tener clínica de dolor abdominal agudo en el 86% de los casos. También vamos a tener hipoglicemia intensa y también podemos ver hiperpigmentación de piel y mucosas. Y en el caso de insuficiencia suprarrenal secundaria y terciaria podemos ver hipopigmentación. Debido al aumento que vamos a tener de la interleuquina 1 en estos pacientes, se puede producir la fiebre en el 66% de los casos. También podemos tener síntomas neuropsiquiátricos en el 42% de los pacientes. En el 22% podemos tener rigidez abdominal y también podemos tener coma. Y debido a la misma producción de interleuquina 1, podemos tener inflamación y destrucción de los cartílagos. Es importante tener en cuenta que solo la mitad de los pacientes tienen hipotensión antes de que se presente el shock distributivo. Y que en aquellos pacientes que tienen un inicio agudo, esto no da tiempo para que la piel se vea hiperpigmentada. Existen signos clínicos que deben sugerir el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal aguda, como son la hemorragia oculta. Esto lo podemos determinar mediante la biometría hemática cuando tenemos una hemoglobina disminuida, con un hematócrito disminuido. También la hiperpotasemia progresiva, la hiponatremia y la contracción del volumen. Los principales factores de riesgo para que se produzca una hemorragia o un infarto suprarrenal son aquellos pacientes que están recibiendo terapia anticoagulante, aquellos pacientes que están sufriendo una coagulopatía o aquellos pacientes que están en un estado postoperatorio. También un dato característico importante es que estos pacientes van a tener antojo de sal y muchos de estos pacientes suelen combinar esta sal con zumo de limón o también suelen ingerir grandes cantidades de jugo de pepinillo. Entre las principales diferencias que vamos a tener con la insuficiencia suprarrenal primaria y la secundaria y terciaria es que en la primaria no hay hiperpigmentación de la piel porque no hay un aumento de la secreción de corticotropina, no hay deshidratación y vamos a ver que la hipotensión es menos prominente. Puede haber hiponatremia y expansión de volumen, lo que refleja un aumento de la secreción de vasopresina, pero no hiperpotasemia, lo que refleja la presencia de aldosterona.
Los síntomas gastrointestinales son menos comunes, lo que sugiere que las alteraciones electrolíticas pueden estar involucradas en su etiología. Y la hipoglicemia es más común en la insuficiencia suprarrenal secundaria. En aquellos pacientes críticos y que presentan sepsis, vamos a ver que las citoquinas proinflamatorias van a causar una activación de los núcleos hipotalámicos por un efecto directo. Entre estas sustancias se encuentran el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1. Las citoquinas proinflamatorias son secretadas por macrófagos que se encuentran en el foco infeccioso, y también vamos a tener una activación de los núcleos hipotalámicos por estímulos nociceptivos y vagales. La hormona liberadora de corticotropina es el principal activador e integrador central ante el estrés. Participa en el sistema simpático suprarrenal y en el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Y a medida que el cortisol va aumentando a nivel sérico, funciona como feedback negativo, disminuyendo la producción de la hormona adrenocorticotrópica por la hipófisis y también disminuyendo la producción de la hormona liberadora de corticotropina por el hipotálamo. El 10% del cortisol se encuentra libre y activo, mientras que el 90% se encuentra unido a una proteína plasmática. El cortisol es liberado desde los tejidos por acción de las elastasas, las cuales son producidas por los neutrófilos, y de esta manera ingresan a las células. Los procesos inflamatorios aumentan el cortisol libre mediante las elastasas liberadas por los neutrófilos. Y también durante los procesos inflamatorios vamos a tener un aumento del cortisol libre por acción de las elastasas liberadas por los neutrófilos. Una vez que el cortisol se encuentra dentro de la célula, se une al complejo receptor glucocorticoide-cortisol, luego pasa al núcleo de la célula donde actúa en sitios específicos del DNA, produciendo una respuesta a los glucocorticoides. De esta manera van a reducir la inflamación, disminuyendo las citoquinas proinflamatorias, disminuyendo las moléculas de adhesión, disminuyendo los mediadores inflamatorios y disminuyendo la activación del factor nuclear kappa beta. También en los pacientes sépticos vamos a tener una disminución de la respuesta a los vasopresores. Este mecanismo no se conoce completamente, pero el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y el interferón gamma están relacionados con este. En estudios realizados con roedores, cuando estos están en contacto con las endotoxinas, se produce una reducción de los receptores adrenérgicos alfa 1. En los estudios realizados en humanos hay un aumento de la producción de óxido nítrico, lo cual favorece la vasodilatación y la poca respuesta a los vasopresores, y los glucocorticoides se encargan de contrarrestar estos efectos. En los pacientes críticos vamos a tener un aumento del cortisol, el cual tiene sus pros y sus contras. El aumento del cortisol es un factor decisivo en la adaptación al estrés, aporta reservas energéticas y también previene los efectos inmunitarios deleterios. Pero a su vez, el aumento del cortisol induce una fase de inmunodeficiencia relativa, aumentando el riesgo de sobreinfección. Durante los procesos inflamatorios vamos a tener un aumento del cortisol producido por la estimulación de la endotelina y de las citoquinas proinflamatorias, y este aumento del cortisol produce una inhibición de la hormona liberadora de corticotropina y también una disminución de la hormona adrenocorticotrópica. Esta constante liberación de cortisol produce un estado de agotamiento suprarrenal. Y también vamos a ver que en aquellos pacientes sépticos, debido a este agotamiento suprarrenal, se produce un trastorno del ritmo circadiano. En los años de 1980, para el tratamiento de la sepsis grave y el shock séptico, se utilizaban dosis elevadas de metilprednisolona a dosis de 30 mg por kilogramo por día. Y en los primeros años de 1990, estudios multicéntricos mostraron la falta de beneficio de esta terapéutica y sus efectos deleterios. En el año 2002, en Francia, Anand y colegas demostraron una reducción de la mortalidad de los pacientes con shock séptico con la utilización de hidrocortisona 200 mg más fludrocortisona 50 mg al día. La reducción de la mortalidad fue de un 10% a los 28 días, y a partir de ese momento se comenzó a utilizar dosis bajas de corticoides en la unidad de cuidados intensivos y se recomendó en la campaña Sobreviviendo a la sepsis. En cuanto a las analíticas que deben ser realizadas a estos pacientes, tenemos el potasio debido a la hiperpotasemia producida por el déficit de aldosterona.
También el sodio debido a la hiponatremia producido por déficit de aldosterona en la primaria o por disminución de secreción de agua libre en la secundaria y en la terciaria. También debemos realizar gases arteriales debido a la acidosis. Debemos realizar azoado por aumento de la urea en el caso de insuficiencia renal aguda. Y también debemos realizar una glicemia y una biometría hemática completa. También para el diagnóstico se puede realizar un test con estimulación con adrenocorticotropina, donde se administran 250 microgramos endovenoso de adrenocorticotropina sintética. Si tenemos un aumento del cortisol de menos de 9 microgramos por decilitro a los 30-60 minutos, esto nos da el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria de larga evolución. Si tenemos un incremento del cortisol mayor a 17 microgramos por decilitro a los 30-60 minutos, esto descarta la insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria de larga evolución, pero podría ser una insuficiencia suprarrenal secundaria si inició hace poco tiempo. También se puede realizar una infusión de 250 microgramos de adrenocorticotropina sintética durante 8 a 48 horas. Se debe realizar una medición basal de la adrenocorticotropina y también del cortisol. Si tenemos un incremento de la adrenocorticotropina mayor a 250 picogramos por cc o niveles de cortisol menor a 20 microgramos por decilitro a las 48 horas, entonces estamos frente a una insuficiencia suprarrenal primaria. Si los niveles de cortisol son mayor a 20 gramos por decilitro a los 30-60 minutos y mayor a 25 gramos por decilitro a las 6 u 8 horas y alto a las 48 horas, entonces estamos ante una insuficiencia suprarrenal secundaria. Cuando nos encontramos frente a un paciente con una crisis suprarrenal aguda, debemos realizar una terapia inmediata y no debemos esperar el resultado de los laboratorios. Se deben administrar de 1 a 3 litros de solución salina al 0.9% dentro de las primeras 12 a 24 horas, según la volemia y según la diuresis del paciente. También se debe administrar glucosa al 50% a dosis de 0.25 gramos por kilogramo y después de 6 miligramos por kilogramo por minuto según la glicemia. Y también se debe realizar una reposición de los electrolitos. En la crisis suprarrenal se debe administrar hidrocortisona en bolo de 100 miligramos endovenoso, seguido de 50 miligramos endovenoso cada 6 horas, o 200 miligramos cada 24 horas como infusión endovenosa continua durante las primeras 24 horas. El manejo con mineralocorticoides no es necesario en la forma aguda debido a que se necesitan varios días para que aparezcan sus efectos de retención de sodio y se puede lograr un reemplazo adecuado de sodio con solución salina intravenosa hipertónica. Sin embargo, en pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria conocida o aquellos con un potasio mayor a 6 miliequivalentes por litro, se prefiere la hidrocortisona debido a su actividad mineralocorticoide. Después del tratamiento inicial, se debe buscar y tratar adecuadamente la causa desencadenante de la crisis suprarrenal, por ejemplo, si es una infección bacteriana o si es una gastroenteritis viral. Se ha informado de embarazos complicados por insuficiencia suprarrenal primaria en unas 100 mujeres. Durante el trabajo de parto se debe administrar una hidratación salina adecuada y 25 miligramos de hidrocortisona por vía intravenosa cada 6 horas. En el momento del parto o si el trabajo de parto se prolonga, la hidrocortisona debe administrarse por vía intravenosa en una dosis de 100 miligramos cada 6 horas o como una infusión continua. Después del parto, la dosis puede reducirse gradualmente hasta el mantenimiento durante 3 días. Esta fue la bibliografía consultada. Hasta aquí esta videoconferencia. Si aún no estás suscrito a este canal, puedes suscribirte, activa la campanita de notificaciones, dale me gusta, comenta y comparte con tus compañeros. Hasta un nuevo video.